del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor nos ilumine. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, las tres miradas de Cristo es esta meditación, la tercera, que sucede en el cursillo, y en la que estamos recordándoles a los cursillistas que este es un encuentro con Jesucristo. Y el propósito de esta meditación es invitarles a hacer el ejercicio junto con ellos de la mano para que puedan imaginarse ellos sólidamente enfrente al Señor y durante el día puedan tener ese encuentro con Cristo. Ahora, el reto número 1 está en que probablemente estas personas no estén seguras de qué esperar de Cristo porque no lo conocen bien todavía. Y entonces estos tres encuentros con el Señor, con diferentes personas, son como un patrón en el que queremos reflejar las diferentes formas de respuesta que tienen las personas y Cristo. Entonces, empezamos con la primera, que es el encuentro que tiene el Señor con el joven rico. No vamos a leer, aunque en la meditación se lee el texto, aquí solamente quiero resumir. El Señor está y un chico, un joven rico, se le acerca y le pide que más hace para ser santo. Y entonces el Señor le dice que solo Dios es bueno y que, ¿por qué le llama así? Él dice que desde joven ha cumplido los mandamientos y entonces el Señor le eleva la barra y le dice que le falta una cosa, que tiene que dejar todo lo que tiene, repartirlo a los pobres y así tendrá el tesoro en el cielo. Pero el reto es que esta persona no responde y se va triste. Y el Señor le mira con amor, con cariño. Estaba viviendo una vida buena este chico joven y estaba buscando sinceramente la voluntad de Dios. Y Dios vio la bondad en él, se fijó con su mirada, le miró con cariño y le invitó a remover el último obstáculo en su crecimiento, que en su conocimiento continuo con el Señor, que era su excesivo apego a las cosas materiales. Podría parecernos a primera vista que Cristo demandó muchísimo de él, sin embargo, Cristo nunca nos reta más allá de las fuerzas que nos da para enfrentar dichos retos. Este joven era generoso, pero solo hasta un punto. Sin embargo, él falló debido a la cobardía y a la falta de voluntad para abandonar la comodidad personal. Su situación es particularmente triste porque él prometía mucho para un futuro perfecto. Su decisión de agarrarse en las posesiones materiales en vez de confiar la vida en las manos de Cristo, ¿qué produjo en él? Un hombre infeliz. El reto entonces es invitar a los oyentes a analizar si esa es su historia. Si eres una persona infeliz, atrapada entre tu deseo de vivir para el Señor y los apegos a las cosas de las criaturas. Y levantar la pregunta de ¿por qué careces del coraje de confiar en Dios para cada detalle de tu vida? Y en esto siempre nos falta a todos un espacio. El segundo encuentro con el Señor es el encuentro con Judas. ¿Sí? Vamos a pasar el slide para el encuentro con Judas. En el encuentro con Judas es importante notar que la cita que se realiza es una cita de San Juan donde, digamos, Judas le vende por 300 denarios, ¿sí? Y porque era ladrón, ¿sí? Y ahí con esa cita levantar la atención de que nadie abandona a Dios de un momento de la noche a la mañana, sino que nos apartamos poco a poco. Permitimos que los males de toda clase construyan barreras entre nosotros y Dios. Dejamos que se rompa de a poco la relación completa con el Señor.
Las barreras de Judas eran la deshonestidad, la codicia, el orgullo. Y pueda que las de los asistentes y las nuestras sean diferentes, pero si no mantenemos estos males bajo control, eventualmente nos van a separar de Dios. Pueda que engañemos a aquellos que están alrededor haciéndoles pensar que somos devotos al Señor, a la vez que nos rehusamos a apartarnos de esos males. Judas engañó a los otros 11 apóstoles. Jesús sabía la verdad del interior de Judas y continuó buscándolo e invitándolo a retornar. Lo hizo especialmente en la última noche que estuvieron juntos. Lavó los pies de Judas, le invitó a que se limpie los pecados, a hacer uno nuevo con la familia. Trató de advertirle, pero Judas tenía ya el corazón endurecido. Y enseguida, después de haber comido, Judas salió y ya era de noche. Estaba endurecido de maldad y desesperación. Pero pensemos, cuando Judas respondió al primer llamado de Jesús, era tan entusiasta como todos los otros. Tenía esperanzas grandes al compartir el misterio de Jesús. Nunca intentó separarse de él. Sin embargo, permitió que la avaricia, la deshonestidad y el orgullo intervengan y lo cieguen de verdad. Cuando eventualmente se arrepintió de sus acciones, perdió la esperanza y se tomó su vida. Y entonces ahí la invitación a los cursistas es de evaluar si esa es la historia que se le parece a ellos. Hemos vivido cegados de la verdad de Jesús porque hemos permitido que los males interviniesen en nuestra vida. ¿Qué pecados recurrentes se instalaron en nuestra vida y no nos dejan acercarnos a Cristo? Estamos perdiendo la esperanza en lugar de buscar el perdón y la sanación de Jesús. Y si son buenas preguntas también para nosotros ya cursillistas. Y el tercer encuentro es tal vez el más interesante, el encuentro con Pedro. ¿Sí? Y ahí empezamos con la negación de él, del Evangelio de San Marcos. Leemos rápidamente esto de que el Señor le dice que me van a abandonar y yo les encontraré en Galilea. Pero entonces Pedro salta y dice, no, aunque todos fallen, yo no. Yo sí que no puedo, yo no te voy a fallar nunca. Voy a morir contigo. Pedro fue un ser humano genuino. Realmente estaba dedicado a Jesús. Sin embargo, tenía una debilidad: la confianza en sus propios esfuerzos para servir a Cristo. Él fue demasiado confiado, demasiado seguro de sí mismo, por lo cual le hizo declaraciones temerarias e hirientes. Aun cuando los otros, aunque todos pierdan la fe, yo no lo haré. Porque confió en sus propias fuerzas. Cuando enfrentó el reto concreto, Pedro falló. Pedro repudió completamente a Cristo y fue el escándalo de sus hermanos. Tomen en cuenta que en hebreo no existe el superlativo, el grandísimo, el fidelicísimo, no, ese superlativo no existe. Lo que se hace en hebreo es repetir 3 veces algo. Entonces en Lucas podemos ver que, y se lee en la meditación, que cuando le prestaron a Jesús y le llevaron a la casa del sumo sacerdote, en el patio estaba Pedro, y entonces se le acercó una mujer, se le acercó otra persona, y luego se le acercó otra persona, y en las 3 veces que le dijeron que él era el discípulo del Señor, él lo negó y cantó el gallo, tal como el Señor le había prometido. Le había profetizado de que él le iba a negar antes de que cante el gallo. Y entonces, además dice el Evangelio, que antes de que cante el gallo, el Señor le vio. Se les cruzaron las miradas. Y cuando cantó el gallo, Pedro se acordó y salió del patio y lloró amargamente. Sí, Pedro no solo que negó simplemente al Señor, sino que le negó 3 veces, le supernegó. Sin embargo, Pedro tiene un favor importante que le redime. Fue suficientemente humilde para arrepentirse. Todo lo que necesitó fue una mirada de Jesús para causarle lloro por su pecado. A pesar de su autoconfianza temeraria, continuó amando a Jesús. Pedro aprendió que Jesús entiende las fallas humanas y que Él perdona. Pedro descubrió que
que mientras se dé continuamente sin reservas del amor de Jesús, él tendrá la fortaleza para sobrepasar todos los obstáculos, porque es Jesús mismo quien se la da. Y entonces Pedro tiene un tercer encuentro con el Señor. ¿Sí? Y el tercer encuentro con el Señor es ya cuando el Señor resucitado, se lee del Evangelio de Juan, que es el único que lo tiene. Cuando entonces el Señor le dice, Pedro, hijo de Juan, ¿me amas? Y él dice 3 veces, ¿no? Y él le responde, te quiero, te quiero. Y el Señor le dice, apacienta mis ovejas. Y me quieres. Y finalmente, sabes que te quiero, apacienta mis ovejas. Es la respuesta de los corderos, de las ovejas. Pero es por eso, porque se arrepintió Pedro y que recibe el perdón de Jesús, de Jesús, que lo fortalece, que se convirtió en líder, porque amó al Señor de veras. Otros tal vez tenían mejores cualidades desde el punto de vista humano, pero Pedro, como líder, tenía lo que es esencial. Entonces, la meditación nos lleva a preguntarnos, ¿cómo Jesús está llegando en el cursillo a nuestro corazón y cómo estamos respondiendo? ¿Hay miedo a la oportunidad y nos alejamos? ¿O estamos completamente o parcialmente ciegos de la oportunidad por causa del pecado y no respondemos? ¿O simplemente somos imperfectos, pero dispuestos a seguirle al Señor porque lo amamos? Bueno, con esto, queridos hermanos, terminamos el resumen de la meditación que no pude compartirles de viva voz, y espero que con esto puedan ponerse al día. Un abrazo. Que Dios les bendiga.